Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio Carolina Quijano, quien ya conocen ustedes, es panelista frecuente en nuestro programa, es una joven líder del colectivo Generación en la ciudad de Cali y hoy estará conversando sobre temas del campo con ustedes y conmigo. Buenos días, Carolina. Buenos días, doctor. Buenos días a nuestra amable teleaudiencia. Esperemos que el programa de hoy sea pues de mucho interés para la comunidad. Andrés Güengue, joven que también ha estado ya en nuestro programa en 2 ocasiones, lo hemos vuelto a invitar y lo vamos a seguir invitando. Él es un joven economista que ha vivido buena parte de su vida en Suecia y ha decidido vincularse a movimientos sociales, comunitarios de la región con el ánimo de aportar a las alternativas diversas que estamos buscando en Cali y el Valle del Cauca. Buenos días, Andrés. Muy buenos días y buenos días para todos los televidentes. Y nos acompaña Luis Alberto Villegas, ingeniero agrónomo. Es el director ejecutivo de la Corporación Valle en Paz, una ONG muy reconocida en el Valle del Cauca, el norte del Cauca, el sur del Valle, el norte del Valle, que está trabajando de pleno con campesinos aquí en el territorio. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días, José Alberto, a la mesa, muchas gracias por la invitación. Muy bien, entremos en materia. El día de hoy, un grupo de las llamadas dignidades campesinas está haciendo lo que ellos también denominan la toma de Bogotá. Un grupo de cerca de entre 2 y 3 mil paperos y cacaoteros han decidido llegar a Bogotá a reclamarle al gobierno nacional y también a los negociadores de La Habana, porque así lo han dicho sus voceros, que de una vez por todas primero cumpla los acuerdos que se suscribieron hace algunos meses, pero en segundo lugar, que es imperativo ponerle freno a una serie de desajustes y asimetrías que los tratados de libre comercio vienen generando en la economía campesina y concretamente en el campo con respecto a cultivos como la papa, a cultivos como la cebolla, a cultivos como el cacao, a temas como la leche, el procesamiento y la pasteurización y la comercialización de la leche, así como en general otros serie de productos del campo. Los cafeteros que han estado entre acercarse y no acercarse al gobierno, pues recientemente también han hecho su congreso y es clarísimo que al interior de la Federación de Cafeteros se está cocinando un cisma. Un cisma porque la base campesina de esos cerca de 500.000 campesinos colombianos que viven de alguna forma del café no se sienten representados en las decisiones de política que la Federación de Cafeteros está implementando conjuntamente con el gobierno nacional frente al cultivo más emblemático del país. Y por otra vía, en zonas como el Valle del Cauca, que es una zona donde el campesino está, si se quiere, más disperso y más hacia el centro y norte del valle, en razón de que el sur del valle está muy copado por el cultivo de la caña de azúcar, pues el campesino está esperando que definitivamente el gobierno nacional y el gobierno regional le den de una vez por todas la partida a todos los proyectos hortofrutícolas de los que venimos hablando. Esos son los temas que ponemos sobre la mesa para pedirle a nuestros panelistas que ellos nos ayuden, siempre con ánimo pedagógico, a entender qué es lo que pasa en el campo y qué es lo que hay que hacer para que el campo sea verdaderamente una despensa y una alternativa de inclusión social para los colombianos. Yo quiero comenzar pidiéndole a nuestro invitado Luis Alberto Villegas que brevemente nos diga, dado que, bueno, y hay que aclarar, aquí hoy tengo a 3 panelistas, cada uno de ellos con experiencia de formación fuera del país. Luis Alberto Villegas, formado en Israel, Andrés Güengue, formado en Suecia, y Carolina Quijano, formada en España. Pues cada uno contrastando esos modelos que han podido mirar fuera del país, queremos que nos den su propia apreciación. Desde Valle en Paz, ¿cuál es el problema central del campo colombiano, Luis Alberto? Y a su modo de ver,
¿qué pasos tenemos que dar? Bueno, mira, José Alberto, el problema del campo desde la visión de Valle en Paz es estructural, porque nos hemos dedicado desde las decisiones de política, desde los actos de Estado y de gobierno frente al campo, a dar soluciones que realmente son medios para el desarrollo rural del país, no es el fin último del desarrollo rural del país. ¿A qué me quiero referir con esto? A que cuando nos centramos en que la solución es mejorar las vías secundarias o terciarias, o que la solución es la vivienda rural, o que la solución es el crédito, o es la competitividad con mayor productividad, pues todas son necesarias, pero esos son medios para lograr que toda una población rural del país pueda tener el desarrollo humano que requiere para sacar el campo adelante. Entonces, el fin último, el objetivo último es poder tener un campesino que pueda haber accedido a una educación adecuada y pertinente para lo que es su desarrollo, teniendo en cuenta que seguramente no ha asistido a una escuela primaria, teniendo en cuenta que sociológicamente se siente menos porque siempre le han cerrado la puerta en la cara. Entonces esa educación que ese campesino requiere para darse cuenta que él sí es capaz, para recuperar su autoestima y salir adelante como un empresario del campo, es lo que realmente la estructura del desarrollo rural del país necesita. ¿Y eso cómo se logra? Cuando se tiene a su vez una estructura de gobierno adecuada que piense el desarrollo rural con la integralidad que requiere esa población campesina, porque el enfoque sectorial de nuestro modelo de desarrollo no aplica a la economía campesina. Es válido para una serie de sectores agroindustriales importantes para el país, pero la economía campesina requiere un enfoque integral y ahora, como se está analizando, con énfasis territorial, que también hay que mirarlo. Entonces, para nosotros, digamos, es el desarrollo humano como primera medida desde la educación, pero una educación pertinente a ese grupo poblacional y con una estructura de Estado que tenga un enfoque integral y que pueda hacer una coordinación interinstitucional en temas de vivienda, salud, educación, protección social, infraestructura, mercados, crédito, en fin, todo lo que nosotros en una ciudad como Cali tenemos a la vuelta de la esquina y que el sector rural no tiene. Muy bien. Andrés, usted ha tenido la oportunidad de contrastar efectivamente Suecia pues es un país mucho más pequeño que Colombia desde el punto de vista poblacional y territorial, pero es un país desarrollado, del primer mundo. Y aunque el campo en Suecia es muy distinto al campo colombiano, sí es cierto que los modelos de enfoque de cómo mantener incluida esa población en la estructura macroeconómica del país allá funciona y aquí parece que no funciona. ¿Qué es lo que usted ha observado? O sea, Suecia, al igual que Colombia, Suecia fue un país muy pobre en su época. Existía la emigración desde el país hacia el exterior, entonces basada su economía en la agricultura. Se dieron cuenta que eso no era sostenible, empezaron a adelantarse en modelos de transformación, de innovación, que ha hecho que el peso no recaiga sobre la agricultura, sino que se pase al modelo de industrialización. Entonces, comparando, en este momento me muevo mucho en la zona plana de Jamundí, la zona rural, zona de agricultores, y he empezado a investigar un poco acerca de cuáles han sido los procesos. Allá ha habido, sí, mucha intervención tanto estatal como de ONGs, todas han participado y con muchas personas que he conversado, de una u otra manera han estado vinculados a algún proyecto que ha venido alguna organización a hacer en la zona. Lo que me causa mi duda es el impacto que se genera, los resultados que se genera, que yo no los veo, o sea, no se ven. Entonces empiezo a analizar el tema de los proyectos. Normalmente centramos un foco muy fuerte, es importante los procesos de educación, como usted lo mencionaba anteriormente, pero tenemos que ver qué tipo de educación o qué tipo de procesos llevamos que verdaderamente generen ese impacto que se necesita en la zona rural. Entonces,
Partiendo de ello, en este momento venimos trabajando con un grupo de más o menos 160 agricultores en la zona Quinamayor, Robles y Villapaz, y estamos haciendo procesos para integrar los modelos de capacitación a las necesidades del agricultor. Muchas veces se pretende hacer del agricultor un empresario, ¿no? Cuando el agricultor, su vocación es su tierra, es su cultivo. Meterse en procesos que ellos, por ejemplo, educarlos en temas de mercadeo, de todos estos procesos, pues para ellos no es su día a día y no es su lenguaje común, entonces es muy difícil de asimilarlos, ¿ya? Entonces, viendo estos problemas, estamos buscando dinámicas que verdaderamente empecemos a generar esos procesos de cambio en la zona rural. Volviendo al tema de Suecia pasa de ser agricultor a ser ya un país comercializador, industrializado. Colombia tiene que empezar a trabajar el tema empresarial. Las empresas que comercializan los productos que traen los agricultores, pues son empresas que se quedan con un alto margen de ganancia, ¿ya? Entonces para el agricultor no le es rentable producir su tierra. Entonces ahí es donde están los desbalances, es ver cómo el empresario se crea conciencia en el empresario para trabajar dinámicas que no sean tan esclavistas como en este proceso de comercialización. O sea, mucho va en el tema de las comercializadoras. Sí. En línea con esa reflexión que están haciendo Luis Alberto y Andrés, Ana Carolina, los campesinos, por ejemplo, de Catatumbo, que están ahora mismo, que son quizás los más beligerantes de todos los grupos de campesinos que hay en el país, están diciendo, como ya se está discutiendo el tema de las drogas en La Habana, están diciendo, es que no nos pueden forzar a una erradicación, así pues, a la brava, de los cultivos llamados ilícitos, porque es que nuestros campesinos no han cultivado coca y amapola porque ellos se sientan delincuentes y se sientan participantes de la cadena del narcotráfico. Simplemente no haya habido alternativas. Entonces, lo que pedimos es que haya una sustitución gradual, porque el gobierno no está en condiciones, dicen ellos, no está en condiciones de ofrecernos alternativas concretas. Si nos quitan hoy el cultivo del que estamos comiendo, ¿qué nos van a poner en la tierra? Aparentemente todavía el gobierno no ha sido claro y no hay canales para llevar esto a una manera concreta de que el campesino diga, bueno, cambio la coca por el maíz. Los campesinos del Catatumbo tienen razón y le voy a explicar por qué ellos tienen la razón. Porque en este país no hay un modelo agrario sostenible. No hay ni ha habido. Se está planteando ahora, apenas el gobierno nacional, que estamos en pro del proceso de paz, está buscando generar un modelo de desarrollo donde el tema fundamental ha sido la restitución de tierras, pero no se ha pensado el tema de la productividad y de la comercialización como trataba Andrés, porque el tema fundamental es que, y yo por mi formación de finanzas puedo hablar de esto, el tema fundamental es que los comercializadores son los que se quedan con la ganancia y el campesino, que es el que ara la tierra, que es el que la trabaja, que es el que vive de ella, le queda un margen casi mínimo para poder sostenerse dignamente. Entonces, ante eso, pues no hay ninguna posibilidad de cambio de mentalidad. No solamente los campesinos del Catatumbo tienen razón en decir que el gobierno no ha pensado en un cultivo diferente o adicional para sembrar en las tierras donde se radique coca, sino que además de eso, la dependencia que tiene el modelo de desarrollo rural, al modelo de desarrollo económico de este país, y ya sabemos que el modelo de desarrollo económico de este país es débil, no ha funcionado, para nosotros no ha funcionado, es casi insostenible, porque en vez de esa dependencia lo que debería de tener es una correlación en el que un modelo de desarrollo agrícola apoyara al modelo de desarrollo económico, pero eso no lo hemos visto, no se ha planteado. Yo no he visto que el gobierno nacional lo haya planteado, no he visto que el ministro lo haya planteado. He visto que el tema fuerte el que le está dando el gobierno nacional es la restitución de tierras, y hace aproximadamente
unos 2 meses, la Fundación Arcoíris, si no estoy mal, sacó un informe donde dice que solamente se le han restituido tierras a 3 familias. Si no estoy mal, salió en semana. Entonces, digamos que a lo que el gobierno nacional se ha enfocado no ha funcionado. Y aparte de eso, uno no ve la intención de que se cree y se genere un modelo de desarrollo agrícola sostenible y además que responda a las necesidades del campesino, para que el campesino no tenga que dedicarse a la ilegalidad porque le toca sobrevivir, sino que pueda dedicarse a lo que él históricamente ha hecho y ha trabajado, y es con lo que se siente bien. Bueno, como la idea es que nuestros televidentes y nuestros internautas puedan tener información que les dé luces sobre esta problemática, yo aprovecho en el caso suyo, Luis Alberto, que usted tuvo la oportunidad de estar en Israel, y sé que mucho de lo que usted trata de enfocar en su trabajo con el campo está de alguna manera influenciado por eso que vio y por eso que conoció. ¿Qué es lo que ha permitido que Israel, por ejemplo, en casos tan elementales como ¿cómo llaman? Las plantas aromáticas, okay. Todas estas valerianas y etcétera, estando en el otro lado del Atlántico, es el mayor exportador a Estados Unidos de este tipo de productos deshidratados, y nosotros que estamos aquí en el mismo continente no somos capaces de competirle a Israel, un país que tiene menos agua, que tiene menos tierra, ¿sí? Y que está más lejos, para decirlo claramente. Esto lo digo porque tuvimos la oportunidad de conocer hace algunos años con Compañía Agrícola de Espárragos, que inclusive hasta con los espárragos compite Israel, y uno se queda aterrado, pero ¿cómo hacen países tan áridos, que tienen condiciones tan hostiles desde el punto de vista de los ecosistemas para ser tan competitivos? Allí tiene que haber alguna razón, y esa razón debe ser, en mi opinión, el punto del que nos debemos de pegar para entrar a mirar qué hay que hacer en el país. Y eso quiero pedirles a los tres que lo contrasten con lo que fue un modelo que todo indica durante casi un siglo fue exitoso, que fue el modelo de la Federación Nacional de Cafeteros. No, Alberto, las diferencias que yo percibo son: la primera, importantísima, políticas de Estado de largo plazo. Y no solo en Israel. Si uno se va y mira China, el ministro de Agricultura de China lleva 23 años como ministro de Agricultura, con una política de largo plazo de desarrollo rural integral con enfoque territorial, donde en los últimos 10 años se ha dedicado a promover ya la agroindustria desde la producción primaria, pero la agroindustria con participación de los pequeños productores, no en la agroindustria, muy de acuerdo con lo que decía Andrés, no ellos transformando, sino ellos proveyendo a una empresa agroindustrial de la cual son socios. Entonces ahí hay una integración vertical, pero digamos socializada, democratizada de una manera interesante. Entonces el tema de políticas de largo plazo es fundamental. Segundo, el enfoque de mercado. Israel y China hoy en día también tienen economías que tienen un enfoque claramente de mercado. Entonces, y lo primero que solucionan es cuál es el mercado local, qué es lo que demanda la seguridad alimentaria del país. Y con base en eso, hacen la planeación de la producción. Entonces ahí viene un tema de planeación de la producción de acuerdo a la necesidad del mercado. Y en el caso de Israel, pues hay una comunidad judía que consume productos que ellos le llaman kosher, que van de acuerdo a sus tradiciones religiosas, que son certificadas por los rabinos. Entonces ellos alimentan 6 millones de judíos con kosher en Israel y otros 6 millones de judíos solo en Estados Unidos también con comida kosher. Entonces el tema de enfoque de mercado y nicho de mercado es fundamental para ellos. Tercero, infraestructura. Israel es un país de un solo río, el río Jordán, y con un solo río alimentan toda la agricultura del país. Entonces en infraestructura tienen un tubo que atraviesa a lo largo de 600 kilómetros todo el país y pone hidrantes en el terreno que se va a sembrar. Entonces hay disponibilidad de agua con tecnología, son los inventores de la manguera de riego por goteo, fundamental para el ahorro de agua y la eficiencia en la aplicación de insumos a través del líquido. Entonces, digamos, es un tema de políticas de largo plazo, de infraestructura, de enfoque de mercado, que son diferenciales
importantísimos y que de alguna forma nosotros los asumimos. Y en el tema que quería devolver un poquitico al tema de ilícitos, complemento a lo que decía Carolina, que me parece fundamental, es que nosotros no podemos hacer una restitución de cultivos, sino que tenemos que hacer una restitución de ingresos. Entonces, en el caso que Vallenpaz ha trabajado en la Cordillera Central, en el Cauca, en Corinto, Caloto, en sustitución de cultivos, o en el norte de Nariño, en Leiva del Rosario, ¿qué hemos logrado? Acuerdos con la comunidad, acuerdos con el gobierno, acuerdos con la cooperación internacional, en los que se dice, hasta que se siembre el cacao en medio de la coca, y hasta que el cacao no empieza a producir, no erradicamos la coca. O sea, es un compromiso honrado de palabra entre el productor y nosotros como promotores de la propuesta, y eso siempre se cumple. El campesino cumple la palabra cuando tiene una opción lícita, porque el campesino siempre quiere ser más lícito que ilícito, ¿de acuerdo? Entonces es una política interesante que puede asumirse. Perdóneme, lo interrumpo, eso es muy importante y le pido que lo repita, porque es que también parte de toda esta satanización que vive el país es que se ha creído que todo campesino, por el solo hecho de que proteste porque no le están pagando, se le están pudriendo sus alimentos, es un subversivo, es un terrorista y es un delincuente. Pues que si a eso fuéramos, José Alberto, por la protesta serán más delincuentes los maestros o los sindicalistas, porque los campesinos llevan 50 años sin protestar. Por Dios, es la primera vez en 50 años que vienen a protestar los campesinos. Han aguantado las verdes y las maduras en el campo, son los víctimas del desplazamiento, víctimas de las masacres, víctimas de todo, y además aguantando hambre. Entonces, de alguna forma, yo pienso que lo que ha ocurrido en este momento en el país es fundamental para la estructura rural del país, y es que por fin los campesinos vinieron a decir, hombre, la cosa está mal, y el gobierno de alguna forma los escuchó. El gran temor mío con estas movilizaciones es que lleguemos no a reformas estructurales, sino a soluciones, pañitos de agua tibia, que lo que hacen es empobrecer más al campesino y quitarle más la dignidad. ¿A qué me refiero? La decisión que tomó el gobierno, a mi modo de ver, muy equivocada, de salir a comprar papa, ¿de acuerdo? Seguramente comprar papa per se no es malo, porque de alguna forma hay un mercado para el campesino, pero cuando ese gobierno, a través del Departamento de la Prosperidad Social, viene a los beneficiarios de Familias en Acción a regalar esa misma papa en Florida, en Pradera, en Candelaria, ¿qué pasa? Los señores que tienen papa en su casa un bulto no van a volver a comprar, entonces hoy la papa vale 14.000 pesos, entonces ya se beneficiaron unos pocos papicultores porque les compraron, y se acabó el sector porque ahora no tienen a quién venderle. Entonces ese tipo de reformas empobrecen más al país. A ver, Andrés o Carolina. No, creo que en relación a lo que dice Luis Alberto, y es en relación a lo que yo hablaba, y es porque no hay un modelo agrícola sostenible en este país, porque no se han pensado reformas de fondo que se le deben de hacer a la agricultura en este país. Yo también tuve la oportunidad, mi mamá vive en Lanzarote, en las Islas Canarias, es una tierra árida, además es Asia Occidental, y allá yo me quedé sorprendida cuando mi mamá me dio un vino y me dijo, este vino lo hacen aquí, y el vino tiene hasta sello de marca, certificado de origen. Y cuando mi mamá me dio unas uvas que sembraban los campesinos, porque allá muchísima de la población es aún población rural, siembra, y cuando me daba las uvas y me decía, estas uvas son de aquí, unas uvas súper dulces, allá no hay agua, allá no llueve, cuando llueve se colapsa el sistema, la gente no puede salir porque la ciudad, Lanzarote, no está diseñada para que llueva. Uno ve el mar, y yo le pregunté a mi mamá y le preguntaba a mucha gente que vivía allá, claro, han hecho ellos un proceso de desalinización, de quitarle la sal al mar para volverla, para que sea posible regar los cultivos con eso. Y además, sumado a eso, como esa es una tierra volcánica, es muy fértil, entonces ayuda a la producción del producto. Entonces uno sí piensa, ¿cómo en Colombia, que llueve, que tenemos verde, que tenemos todos los climas, que tenemos toda la temperatura, nosotros no tenemos una agricultura tan sana y tan fuerte como este? Es que no hay ninguna explicación fuera del hecho
que menciono y resalto, y es la falta de voluntad política y la inexistencia de un modelo agrícola que permita un desarrollo integral, como lo mencionaba Luis Alberto, a los campesinos de este país, porque estamos asumiendo y el gobierno asume que el campesino se quiere ir al lado de la ilegalidad porque le gusta, porque prefiere estar en ese lado, pero no se da cuenta que es su abandono y la miseria en la que le ha tocado vivir al campesino, porque los campesinos en este país viven en miseria. El 58% de la población que vive en el campo vive en condiciones de pobreza. Entonces no podemos decir que ha sido una decisión del campesino, sino que es el Estado los ha cerrado y los ha acercado a ese límite en el que están ahora. Cuando Luis Alberto dice que todo basa en las políticas de corto plazo, yo estoy muy de acuerdo en ello. O sea, países que centran su visión a largo plazo son países que generan soluciones reales a los problemas, si no todos son pañitos de agua tibia. Entonces, las decisiones que se toman aquí a nivel político generalmente están basados en un interés económico, ¿ya? Que beneficia a un grupo muy pequeño. Entonces, los impactos que se generan en la sociedad pues son nulos y son fortaleciendo justamente estos intereses económicos. Entonces, cuando estamos hablando el café, por ejemplo, el café en este momento exportamos el grano, viajamos a Europa, en Suecia están allá las tostadoras, ellos sacan su proceso y sacan su café. El café que se exporta es el mejor grano que se lleva, pero no lo pagan a ese precio, lo pagan a un precio como de cualquier cacao, entonces, de cualquier café. Entonces son justamente esas políticas de interés. Nosotros abrimos puertas para que vengan las empresas al país, pero no les exigimos a esas empresas la responsabilidad que tienen que tener con el país. Entonces estamos hablando de la locomotora minera. Entonces vengan empresas, inviertan en el país, llévese en la plata, llévese el producto y no dejen nada en el país. Entonces, cuando tomamos esas decisiones desde el nivel estatal, usted en Suecia no puede ir y montar su empresa y hacer lo que le dé la gana, ya tiene que cumplir con las exigencias que tiene el Estado. Y si una empresa llega allá y empieza a ser dañina contra el medio ambiente, dañina contra la sociedad, dañina contra el trabajador, de una lo están expulsando del país. Entonces, cuando no tenemos mandatarios que tomen esas decisiones en ese pro de cuidar lo nuestro, pues va a pasar ese tipo de situaciones que hay en este país actualmente. Perfecto. Antes de seguir, déjenme que hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? ¿De dónde nos llama? Buenos días. Buenos días, don Melquisede. Le habla Melquisede del barrio de La Ceiba. Yo como ciudadano de a pie y lo que puedo captar de toda esta parte económica en el país, el problema que tenemos nosotros es un modelo económico de desarrollo, pero para cuestión de puras élites nacionales. Y eso viene desde atrás, desde que nosotros comenzamos la conquista, desde ahí vienen unas anomalías donde hay tres factores principales que nos están absorbiendo para que Colombia no tenga un verdadero desarrollo. Por ejemplo, el sector financiero, el sector comercial e industrial. Como el gobierno, las políticas que aplican de desarrollo son elitistas y de una manera dominante, que no permiten la inclusión y del campesino y de darle la oportunidad sobre todo a toda la población para que tenga una vida digna, porque la misma Constitución nos lo está diciendo y desde allí parto yo. Es una falta de esos tres elementos principales que tiene el país, que no hay una voluntad política y que para mí prácticamente no quieren a su sociedad para que verdaderamente tenga una vida con toda su familia, para que todo el mundo salga adelante. Muchas gracias. A usted, don Melquisede, muy amable. Parece ser que coinciden los tres panelistas y también el televidente en que aquí de fondo el problema, volvemos a lo mismo. La clase política ni está formada, ni está preparada, ni tiene interés, o por lo menos, como llaman, estímulos para interesarse por políticas de largo aliento, por mirar el país como un estado permanente en el tiempo, que va más allá de los 4 años de gobierno o de los 4 años de la legislatura a la que ellos están aspirando.
Y a mí me llama poderosamente la atención que hay que admitir, China es todavía una, llamémoslo, una dictadura comunista de mercado, es un híbrido. Yo le llamo así economía de mercado. Una economía gato-perro, ¿sí? Sí. Es una economía donde los gatos y los perros son amigos. Pero allí, que haya un ministro de Agricultura 23 años implementando políticas públicas, me hace acordar, aunque Corea del Sur no es para el ejemplo, porque Corea del Sur no tiene campo, pero Corea del Sur hace 50 años le apostó a largo plazo también. Era tan pobre o más que Colombia. Y tomaron como decisión 4 sectores estratégicos y hay que empujarlos con grandes empresas, sacar líneas que fueran identificando como el sello de origen de Corea del Sur, y hoy día Corea del Sur está codo a codo con los países del primer mundo. ¿Qué hacemos con la clase política, Luis Alberto, Andrés y Carolina? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? ¿Qué pueden hacer los campesinos más allá de protestar? A mí me parece que ensayos, si se me permite la expresión, Luis Alberto, como los que Vallenpaz está haciendo, van por la vía correcta, son el camino que hay que buscar. El problema es que es apenas uno. Aunque es grande, es apenas uno y es territorial, está aquí. Debíamos de tener 32 Vallenpaz. Uno por departamento, y no manejados por la clase política, sino manejados por personas que, siendo técnicas, científicas del tema, puedan y que tengan voluntad de país, que claro, quieran empujar. ¿Qué podemos hacer o qué se les ocurre a ustedes? Bueno, digamos, yo diría, ya estamos haciendo, porque de alguna forma llevamos 14 años, como decía José Alberto, en ensayos. Porque esto es una posibilidad de, vía ensayo y error, aprender e ir construyendo. A hoy, 14 años después, tenemos escrito lo que consideramos es un modelo de desarrollo rural integral, pero que la palabra modelo nunca nos ha gustado, la usamos porque para que la gente entienda de qué estamos hablando, pero es un modelo flexible, o sea que se adapta a cualquier realidad, porque uno no puede decir que es un modelo para afros, considerando que los afros del norte del Cauca son iguales que los afros de Buenaventura. Eso no se da aquí en el país, es un país completamente heterogéneo. Entonces es un modelo que se adapta a la realidad porque se construye ¿desde dónde? Desde los campesinos, que son los que toman sus decisiones de qué es lo que quieren hacia futuro, ¿de acuerdo? Entonces es una metodología más que todo. Segundo, hoy en día en el Valle del Cauca hemos tenido una receptividad muy importante por parte de la Secretaría de Agricultura, que hoy se llama de Turismo y Ambiente y una cantidad de cosas, en el sentido de promover ante el gobierno nacional el primer modelo de desarrollo rural integral con enfoque territorial, que ellos lo llaman a nivel de jerga del DNP el PEDRIET, Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial. Ya tenemos el primer modelo que lo estamos presentando en el marco del contrato plan para 10.000 familias de 25 municipios del departamento del Valle. Para darles una idea a ustedes en la mesa, Vallenpaz en 14 años ha trabajado con 12.000 familias. Aquí en un solo programa tenemos 10.000, o sea, eso es duplicar, digamos, lo que hemos hecho en 14 años y hacerlo en 4. Eso es muy interesante. Tenemos ya el visto técnico, el visto bueno técnico del DNP, y se está en este momentico entre la Gobernación y el Ministerio de Agricultura buscando los recursos a través del Pacto Nacional Agropecuario. ¿De acuerdo? Entonces es una oportunidad muy interesante, porque si esos recursos se fueran a buscar de lo que hoy está dentro de los programas y el presupuesto del Ministerio de Agricultura, sería imposible, porque un programa de desarrollo rural como estos no cabe en el DRE, no cabe en alianzas productivas, no cabe en oportunidades rurales, porque son esquemas que no apuntan a este enfoque. Entonces, la segunda cosa es decir, y la tercera, que quería mencionar, que me parece muy importante frente al qué hacer, es que decía yo que hay que trabajar desde el desarrollo humano de ese campesino, y nosotros consideramos que el desarrollo humano pues es un trabajo individual para devolverles la autoestima a ese pequeño productor, pero no nos olvidamos que ese pequeño productor hace parte de una familia. La familia es el núcleo, la célula de la sociedad. Esa familia hace parte de una vecindad con la cual se relaciona, con la cual hace los esquemas asociativos y todo ese tipo de cosas, pero en últimas lo que nos interesa es que ese pequeño productor tenga capacidad de representación, es decir, lo que llamamos participación ciudadana. Para mí es la mayor expresión del desarrollo humano, es la participación ciudadana. Entonces, cuando ese pequeño productor puede liderar una junta de acción comunal, una asociación de productores, pero más allá,
participar de los espacios democráticos como el programa, como el Consejo Municipal de Desarrollo Rural o el Consejo Territorial de Planeación, o también de un consejo municipal o de una alcaldía, como ya tenemos casos en Valle en Paz de campesinos que se han lanzado al agua en el tema político. Pues es fundamental para poder que desde abajo se construyan las políticas y no se hayan, como yo he dicho en algunos foros en Bogotá, no se construyan políticas de avión. Cuando una persona de Bogotá tiene que tomar un avión para ver cómo es que debe ser una política, ahí se están equivocando. Claro. Porque las políticas se construyen en el territorio. Como decía un amigo mío ayer en un programa, es que en Bogotá las decisiones se toman en el Parque de la 93 sin conocer el país. Hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Su nombre, por favor? Guarney Quintero, de la Comuna 11, para participar en el programa. Guarney. Sí. Para saludar a los panelistas, excelente programa. Díganos. Bien, el problema del agro en nuestro país tiene que ver con el modelo económico imperante en Colombia. Para que el crecimiento de la economía sea benéfico en cualquier sociedad, no puede ser elitista. Debe ser el desarrollo integral de comunidad y grandes empresarios. En este país solo crece la gran empresa. Lo otro es que el campo, en Colombia se presenta una indigencia rural, diría yo. Aquí el campesino, como lo decía el panelista allí, hace más de 50 años, viene soportando la crisis económica del país de una manera sencillamente terrible. Para sacar a la población campesina de la miseria en que vive indiscutiblemente, tiene que haber una política estratégica, y esto contempla el subsidio para el campo. De otra manera no es posible. Las políticas estratégicas contemplan inversión del Estado para sacar de la pobreza absoluta en que vive el campesinado y colocarlo pues en niveles de desarrollo aceptables. Lo otro tiene que ver con el café. Yo pienso de que hay preguntas. Una, o sencillamente el café no es rentable, o la Federación Nacional de Cafeteros se lo queda con todo. Si no es rentable, sencillamente entonces cambiemos de cultivo. Y no insistamos entonces en un cultivo colapsado que ya no da, como dice la gente, ni para el tinto al que lo produce. Y el Estado entonces está sordo y ciego. Vuelvo y pregunto, o la Federación se lo queda con todo, o el producto no es rentable. En ese sentido entonces el Estado tiene que tomar medidas de reposición de cultivos. Lo que dice el panelista es cierto. El campesino colombiano no es delincuente, porque aquí entonces se dice de que el campesino que siembra una mata de coca entonces hace parte del narcotráfico. Eso es falso. El campesino no le queda, el Estado no le ha dejado más alternativas que esa. No hay otra alternativa y por lo tanto entonces nosotros los colombianos manejamos la inventiva. Bueno, no podemos dejar morir nuestros hijos de hambre y tenemos que echarle mano a lo que haya en el camino que nos genere indiscutiblemente algún ingreso. Feliz día a todos, llegamos con nuestro programa. Me parece que los panelistas están acertados en su análisis y indiscutiblemente el Estado tiene que escuchar de una vez por todas que el campo ya con las políticas que tiene no aguanta más. Muchas gracias, muy amable al televidente por sus opiniones. Alberto, una interrupción. Sí. Vallecaucano, en línea con lo que usted decía antes de la intervención del oyente, decía que las políticas en Colombia se construyen 2.600 metros más lejos de la realidad. Claro, y es que precisamente este tipo de programas y este tipo de medios de comunicación lo que tratan es de bajar los debates a donde existe, donde está la gente, donde vivimos, porque es que los colombianos no vivimos todos en Bogotá ni tampoco en el Parque de la 93. A mí me da pena ser tan insistente y tan insidioso si se quiere, pero es que el centralismo bogotano y la arrogancia del poder central del Estado que toma decisiones, como dice Luis Alberto Villegas, mandando funcionarios por la mañana en un avión a que se regresen por la noche en el mismo avión y a que aprendan de la realidad en 10 horas, eso es una grosería. Eso es una demostración fehaciente de que no se respeta ni se entiende que Colombia es un país de regiones, que es un país pluriétnico, que es un país pluricultural y que es un país que tiene diversidad.
de alternativas y de desafíos. Hay 3 temas que quiero poner sobre la mesa para que no me los dejen de tocar, porque el tiempo nos comienza a correr y yo me voy angustiando. El primero, en línea con lo que decía Luis Alberto Villegas hace un rato del modelo de los israelitas, y con lo que usted decía de Lanzarote y con lo que usted conoce de Suecia, Andrés, en España y particularmente en el norte de España funciona con relativo éxito un modelo que son las sociedades agrícolas de transformación. Sociedades agrícolas de transformación que desde la década pasada, desde los años 90, un colombiano, Tito Livio Caldas, intentó traer y proponerle al gobierno nacional: creemos las sociedades agrícolas de transformación en Colombia, que son ese encadenamiento vertical pero participativo del campesino productor, con unos mecanismos de comercialización tanto hacia adelante como hacia atrás, es decir, el producto que sale del campo como los insumos que requiere el campo. Pero esto aquí no ha funcionado. Quiero que ustedes hagan una revisión de qué es lo que puede explicar, por qué no funcionan estos modelos que son realmente funcionales en Europa. 2, el tema de los subsidios a los campesinos, al campo. Uno de los grandes cuestionamientos que se hacen a los tratados de libre comercio es que nos pueden a pelear a Kipambelé con Mike Tyson. Y por más Kipambelé que sea bueno, pues Kipambelé es peso pluma y Mike Tyson es peso pesado. Pero ese peso pesado, además de que es peso pesado, tiene un subsidio enorme por parte de los estados nacionales. ¿Qué hacemos frente a ese fenómeno? Y tercero, Colombia está despertando y está mirando hacia los llanos orientales, hacia esa mitad del país, y esa mitad del país está generando cantidad de problemáticas y cantidad de suspicacias y cantidad de realidades contradictorias, que los baldíos, que las grandes multinacionales y aún empresas privadas del país están comprando enormes extensiones de tierra para monocultivos y que van a desplazar al campesino que está allí como colono o al que quiere llegar a tener un pequeño pedazo de tierra. Esos 3 temas quiero ponerlos sobre la mesa. Yo quiero hablar sobre algo que me parece importante para también que entendamos por qué considero que no hay un modelo agrario en este país. Si uno ve la reforma agrícola que plantea el presidente Santos, tiene 3 pilares: una política social agraria, una formalización del trabajo y la restitución de tierras. Si uno ve esos 3 pilares, uno se da cuenta del desconocimiento que tiene el gobierno nacional del agro colombiano, porque no hay en estos pilares una reforma estructural de lo que necesita el campo. Esto, desde mi percepción, es una forma de acomodarse para generar lo que mencionaba Luis Alberto, pañitos de agua tibia, y que esta gente no se nos vuelva un problema social y que no nos siga molestando y nosotros poder seguir gobernando desde Bogotá, porque uno ve cómo trabaja el gobierno nacional y los equipos de trabajo, y es triste reconocer que no hay un respeto por la diferencia y no hay un respeto por las regiones. Y no hay en ese mismo sentido un conocimiento de qué es lo que hace la región y qué es lo que necesita, porque es una percepción errada que además genera, lo que es más grave aún, una política errada. Entonces, definitivamente, con estas reformas que proponemos y con la inconsciencia de no decir de fondo, vea, lo que necesitamos en este país es un modelo agrario que responda a las necesidades del país y que esté a la altura de un posible posconflicto. Entonces, ¿cómo vamos nosotros, por ejemplo, a poder implementar unas sociedades agrícolas en Colombia? Cuando es claro que no hay ningún interés de que el campesino se empodere sobre su realidad y sobre el campo, y que conozca cada una de las funciones y que pueda él mismo ser comercializador de su producción. No hay un interés del gobierno nacional. El interés del gobierno nacional ha sido que el campesino se quede en el campo porque se tiene que quedar ahí, pero sin ninguna garantía del Estado para su desarrollo humano. Además, es claro que la política de desarrollo rural que ha vivido este país tiene graves problemas, y entre ellas está esa, que no responde a las necesidades del campesino y que además no ayuda al desarrollo del campesino humanamente. Yo pienso que todo se basa pues en un modelo económico al cual
queremos aparentar, ¿no es cierto? Nosotros queremos aparentarnos a un modelo económico americano, europeo, cuando no hemos hecho y puesto las bases para llegar a ese modelo, para llegar a ese nivel de sociedad que queremos. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, satanizamos todo el tema de lo público, ¿no? Estamos enfocados en el tema de la privatización, cuando la privatización, si no está enfocada en un verdadero proceso o una responsabilidad social real, pues no tiene ese impacto que tiene que generar. Encontramos empresarios enfocados en llegar a ese modelo americano, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Para llegar a ese modelo americano que es muy costoso, ¿no es cierto? La vida en Europa, la vida en Estados Unidos es muy costosa, ¿ya? Entonces tenemos que pisar o hacer procesos donde para tener los recursos que necesito para llegar a ese modelo tengo que estar recortándole ajustes a mis obreros y explotándolos laboralmente y invirtiendo lo mínimo que puedan ellos para generar esas utilidades. Entonces ese es un modelo económico que no lo tenemos bien definido. O sea, si queremos nosotros verdaderamente transformar una sociedad, necesitamos definir eso primero, ¿ya? Ese modelo económico. Lo otro, la visión de los líderes, ¿no? Nuestro proceso caudillista en este país, que vivimos de los caudillos, generan justamente esos modelos, porque es que el caudillo está centrado en el ego de una persona, en la visión de una persona, no de una sociedad. Entonces, mientras que nosotros como electores, y esto va para todas las personas conscientes que votan, no buscamos líderes que ya, o sea, que se salgan de ese esquema, pues vamos a tener el mismo modelo, vamos a seguir trabajando para un caudillo. El caudillo centraliza su poder y sus tomas de decisiones. El caudillo no le interesa que surjan grupos alternativos de liderazgo, le interesa es él sostenerse en el poder. Entonces, son mecanismos de transformación que nosotros como individuos que votamos y finalmente necesitamos empezar a analizar profundamente para llegar a esos modelos de transformación de la sociedad. Entonces, volviendo al espacio de las sociedades agrícolas de transformación, pues es una sociedad, se visiona como un proceso de sociedad cuando nosotros estamos hablando de un proceso individual. Por eso no son bien captados esos proyectos en este país, porque es que estamos hablando de asociatividad, estamos hablando de cooperativismo, estamos hablando de todos estos modelos que han sido marginados de la política nacional, porque no son de interés económicos para justamente ese grupo de individuos que toman decisiones en este país. Entonces, por eso no ha tenido cabida su modelo. Bueno, frente al primer tema, al tema de la agroindustria, el encadenamiento de las sociedades agrícolas de transformación, yo siempre he considerado que Colombia no es un país de agroindustria. Colombia es un país de producción primaria para exportación y el café, digamos, nos ha mostrado la historia. Pero siempre tengo un dilema en mi cabeza y es, si no tenemos la cultura de transformación, ¿por qué la coca ha llegado donde ha llegado cuando es netamente de transformación y lo tienen que hacer en el monte, sin energía, escondidos, huyendo de la ley? Yo eso no lo entiendo. O sea, tenemos una capacidad impresionante de generar un producto de altísimo valor agregado, pero en condiciones ilícitas. Entonces, eso me genera un dilema que no entiendo. Y uno diría, no, es que eso lo motiva es el precio. Y yo le puedo decir en esta mesa que no lo motiva el precio, porque la semilla de repollo que hoy compra un agricultor colombiano importada de Europa, ¿de acuerdo? Vale $1 millón el kilo. El kilo de semilla vale $1 millón, o sea que vale más que la coca. Bueno, no vale tanto, pero bueno, hay valor agregado importante. Entonces, yo digo, el tema de innovación, como lo decía Andrés, es fundamental para uno generar ese proceso de integración industrial, pero adaptado a la realidad de Colombia. Uno no puede importar el kibutz de Israel y ponerlo aquí. Uno no puede importar la sociedad agricultura de transformación y poner aquí. Hay que adaptar el modelo a la realidad del país con todos sus matices. Pero el tema de la integración vertical, pero con participación, es fundamental. Segundo tema, el tema de los subsidios. Yo siempre he creído que los subsidios desestimulan la capacidad de competitividad, pero son necesarios para un tipo de población. ¿Dónde enfoco yo los subsidios? En temas que estén por fuera de la capacidad de inversión del agricultor, que no los hace, así tuviera mucho ahorro, no los haría, pero que disparan su productividad. Ejemplo, el riego. El agricultor no tiene cómo invertir en un riego por goteo,
Pero si al pequeño productor se le subsidia eso, incrementa la productividad y empieza a impulsarlo, ¿de acuerdo? La vivienda rural, importantísima. Entonces hay temas de infraestructura productiva que son muy importantes. Invernaderos, si el pequeño productor pasa de cultivar 1 hectárea de hortalizas a campo abierto a cultivar 1000 metros cuadrados bajo invernadero, puede producir 3 veces lo que producía en la hectárea. Entonces, ese tipo de temas son bien importantes. El tema de infraestructura productiva puede y debe ir subsidiada para potenciar el agricultor. Y eso va también amarrado a la innovación, ¿de acuerdo? Sin embargo, también en Valle en Paz hemos tenido un dilema con respecto al tema de innovación. Cuando empezamos a mirar innovación en Valle en Paz, nos encontramos muchas veces que parte de la innovación es volver a lo que el campesino hacía antes, a la sabiduría campesina. Entonces nosotros preguntamos, ¿es innovación o es sabiduría popular? Ejemplo, y voy al café. En un diario ayer leía que exponían la comisión de expertos que llevaron al Congreso Nacional Cafetero los 8 problemas de la caficultura, ¿de acuerdo? Y entre los 8 los que siempre conocemos, pero yo le ponía un 9º que inclusive lo podía poner de primero, que se llama diversificación. La cultura campesina en Colombia, de economía campesina, tenía una finca diversificada. El modelo cafetero lo volvió monocultivo. Entonces, los 3 riesgos de la pequeña agricultura, que son la plaga, el precio y el clima, los hemos vivido en la historia del café. En los años 70 llegó la roya, crisis cafetera. En los años 90 llegó la broca, crisis cafetera. Ambos son plagas. Hace 3 años llegó la ola invernal. No hubo florescencia del café, entonces se bajó la productividad. Es un tema climático. Crisis cafetera. Y ahora se baja el precio y crisis cafetera. Entonces los 3 riesgos de la pequeña agricultura están allí. ¿Por qué? Porque no diversificó. Si yo tengo una caficultura diversificada, se me baja el precio del café, pues tengo el aguacate o el plátano que me da en la mano. Me cae la plaga al café, no le cae al plátano o le cae al aguacate. Y el clima por exceso de lluvias o por falta de lluvias afecta al café, seguramente no afecta a los otros 2 cultivos. Entonces la diversificación es necesaria, pero le echaron la culpa a la diversificación que era mala, es porque la política de la federación no estaba diseñada para hacer diversificación. Nosotros creemos en la agricultura de pequeña escala diversificada, la agricultura familiar debe ser diversificada. Bueno, en los minutos que me quedan, pronúnciense sobre los llanos orientales, por favor, que ese tema hay que poner eso a la gente, porque es que se leen titulares de prensa, y esto se vuelve más un problema de peleas entre apellidos ilustres, nombres de empresas, pero en el fondo no entendemos qué está pasando. ¿Quién quiere arrancar? Pues es justamente lo que le decía ahorita, es la visión del país o del modelo económico que queremos, está centralizado en la privatización, entonces estamos vendiendo el país a otros para que lo vengan a explotar, porque no tenemos la capacidad de visionar un país que tenga ese modelo de transformación y que pueda llegar a ser competitivo. Entonces es mucho más fácil recibir plata ahorita, ¿ya?, que pensar en el futuro. Entonces para mí todo está centrado. ¿Qué están haciendo las grandes multinacionales? Asegurando el recurso que en el futuro se ve como un recurso preciado, que es el agua. Entonces están invirtiendo en zonas para garantizar su producción de agua, para garantizar su producción el día de mañana. Entonces ellos están pensando en el futuro, nosotros no. Entonces mientras que nosotros tengamos ese tipo de decisiones basadas al corto plazo, inmediatistas y enfocadas en intereses personales, individuales, pues no vamos a tener un proceso y la gente no se va a participar. El tema del desarrollo de los llanos orientales ha sido un tema improvisado, sin planeación, sin organización, sin visión de una región o de país. Entonces el gobierno nacional lo que ha pensado es, venga, nosotros tenemos ahí los llanos, nosotros nunca hemos mirado para allá, o sea, hagamos algo con eso. Y ese algo que le ocurrió es irlo a vender y a feriar como si no fuera parte de nuestro país. Y respetando a la gente que por siempre ha habitado esa parte del territorio colombiano. Entonces, en definitiva, lo que ve uno es una falta de organización y de responsabilidad con el Estado y de interés y de pertinencia que uno dice, bueno, pues ya aquí que vengan y hagan lo que se les dé la gana, porque no interesa que sea cualquier espacio que esté en el centro de la ciudad o que esté más allá abajito, sino que no.
démoslo y que la gente venga y construya porque nosotros no hemos sido capaces. Además, ese es otro tema fundamental. Están reconociendo la incapacidad que ha tenido el Estado para administrar recursos que es su responsabilidad administrar. Y entonces, con el ejemplo de que todo lo público es malo, que todo lo público hay que privatizarlo, entonces no nos interesa a nosotros como Estado asumir la responsabilidad que tenemos, y eso está relacionado con el liderazgo político que vivimos en este país. Yo soy convencido que el futuro de Colombia está en el agro, pero un agro con estructura de gobierno, un agro con políticas claras de largo plazo, con innovación, con acceso al crédito, en fin. Y cuando introduzco eso es porque veo que el llano es la opción de Colombia para el futuro, y como tal debemos generar el proceso de desarrollo allá. El desarrollo agrario en Colombia no puede ser excluyente, no puede ser o para los grandes o para los pequeños, y juntos deben ir de la mano. Y aquí le voy a meter candela al debate, porque yo considero que si alguien en Colombia hoy ha logrado impacto importante en articulación de grandes productores a grande agroindustria con pequeños productores, es el actual ministro de Agricultura, Lizarralde, que lo hizo en el Magdalena Medio, dándole acceso a tierras a pequeños productores. Él conoce el modelo, él como empresario desarrolló el modelo. Seguramente hay unos descontentos con el modelo, como en todos, no todos estamos contentos con todas las cosas. Entonces, a mí me parece que el modelo de integración lo hizo bien el tema de palma allá en el Magdalena Medio, y puede ser uno de los insumos importantes para el desarrollo del llano, porque ahí debe integrarse la inversión, porque se requiere mucha inversión. Una tierra que vale 2 millones de pesos, hay que meterle en arreglos 3 y 4 millones de pesos. Entonces, ¿quién tiene el músculo financiero para hacer eso? Entonces, me parece que hay modelos que funcionan, y que no me parece justo el ataque que le está haciendo hoy al ministro de Agricultura, cuando él ha hecho una tarea importante como empresario que se debería rescatar. Muy bien. Amable, ¿usted quiere decir? Sí. Diga. Hay una ley sueca que me parece muy interesante ponerla aquí en la mesa. Hay una ley sueca que se llama el derecho al todo, o sea, Allemansrätten se llama en sueco. Te da derecho a ti como ciudadano viajar al campo y entrar a parcelaciones sin dañar los sitios privados, atravesarlos, hacer, digamos, un día de camping y todo eso, sin necesidad de pensar. Yo viajo mucho hacia la zona rural y veo todo con reyes, todo enmallado, y yo digo, uy, y unos paisajes lindos, o sea, no se ven en otras partes, y uno dice, qué tristeza no poder disfrutar de esos entornos. Entonces estamos cerrados en los espacios privados, o sea, si yo me meto allá yo sé que me pueden sacar a bala, ¿me entienden? Entonces ese derecho que le otorga el Estado sueco al ciudadano hace que ellos se empoderen de sus zonas, de su tierra, de su campo. Entonces eso es como una reflexión al tema de la privatización como tal. Muy bien, el tema apenas queda insinuado. Estos programas tienen el propósito de ser un aperitivo para abrirle a usted el apetito, porque se informe, porque reflexione y para que pueda participar de manera crítica y consciente en la toma de decisiones que afectan el interés colectivo. Luis Alberto Villegas cierra su intervención haciendo alusión a lo que hoy está intentando plantear el ministro de Agricultura. Somos conscientes que el ministro es un hombre controversial y que ha tenido muchos detractores y también algunos defensores, pero el problema es que la inmensa mayoría de colombianos conocemos lo que los titulares de prensa o de televisión o de radio nos dicen, y como en Colombia la realidad la vivimos a través de los escándalos y a través de las noticias amarillas y no a través de los análisis serios, mesurados, sin interés de parte, pues terminamos todos afectados por prejuicios, donde por el solo hecho de que sea el ministro X, ese individuo es indeseable o es inaceptable. No, la invitación editorial de este programa es el primer derecho que tenemos nosotros como ciudadanos es a acceder a información, pero sin interés de parte. Es decir,
a que se nos muestren las realidades de los hechos y de las personas. Y nosotros, con el nivel de información que adquirimos, vamos a tener los elementos de juicio para poder decidir si es por un lado o es por el otro. En esencia, el llamado es a que este país no puede seguir polarizado por titulares escandalizantes de nuestra realidad, vengan de donde vengan. Y también la invitación, amable televidente, amable internauta, es: fíjese en quién va a votar, por quién va a votar, porque es allí donde se cuecen las habas. Ese concejal que usted elige, ese diputado que usted elige y ese congresista que usted elige es el que mañana va a afectar, para bien o para mal, la realidad económica, social, cultural y ambiental de su entorno. Así que ellos no pueden ser elegidos como si fuera una fiesta de bobos, tienen que ser elegidos como si fuera un examen de posgrado. Solo los mejores de los mejores son los que deben llegar a representarnos en las esferas públicas donde se toman las decisiones que afectan el interés ciudadano. Buenos días.